Buenos días, chicos, esperando que se encuentren súper bien, que tengan un excelente inicio de semana, que hayan podido ver las clases del día anteriores para que tengan una continuidad con las de ahora. Vamos a seguir con la clase anterior, que es lo que estábamos viendo, y vamos a continuar. Me permiten unos minutitos para compartirles pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, vamos a seguir con las ecuaciones químicas. Dice que aquí es la continuación de la clase anterior y nos dice que además podemos interpretarla de manera gráfica. Por ejemplo, para la ecuación de la formación del agua, tenemos 2H2 gramos más O 2 gramos, que nos daría como resultado 2H2O. ¿Cómo representaría yo esto con la ecuación química de forma del agua en forma gráfica? Pues simplemente tengo dos átomos de agua, en cada uno tengo dos pares, en este caso sería en total cuatro, de los cuales cada uno están separados de dos en dos, y tengo dos átomos de oxígeno en este caso, de hidrógeno y de oxígeno. Cada uno de estos se va a separar y va a formar una molécula de agua. Cada dos hidrógeno va una de oxígeno, igual lo mismo al otro lado para formar este tipo de compuesto. El coeficiente estequiométrico afecta a todo el elemento o compuesto en la ecuación química de formación del agua. Podemos ver que el coeficiente estequiométrico 2 afecta a todo el compuesto, que es el de aquí, ¿ya? Esto quiere decir que el compuesto tiene dos moléculas de hidrógeno, el compuesto tiene dos moléculas de oxígeno, en total hay dos moléculas de agua. Como les comentaba yo aquí, para cada dos moléculas de hidrógeno tienen una de oxígeno y esto formaría dos moléculas de agua. Podemos comprobar que la ecuación está correcta porque el número de hidrógenos y oxígenos son los mismos en el reactivo y en producto. Veamos este ejemplo. Tenemos los de reactivos, que es el clorato de potasio, es un compuesto iónico, y tenemos los productos, que es uno, el cloruro de potasio, perdón, los dos productos, sí, cloruro de potasio y es un compuesto iónico también, y el oxígeno de gas, que es un compuesto covalente. Tenemos en lo que es los reactivos, sustancias o sustancias iniciales, y lo que es producto también se le llama sustancias finales. ¿Ya? Tenemos aquí clorato de potasio. En los productos tenemos aquí el cloruro de potasio y este también que aquí lleva cloro y tenemos el oxígeno de gas. Así se representa gráficamente cada uno de los reactivos o productos que estemos en ese momento haciendo. Esto es una reacción de clorización de clorato de potasio. Los pasos para balancear la ecuación son los siguientes. El objetivo de balancear una ecuación química es que haya el mismo número en cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha. Para ello, debemos agregar coeficientes estequiométricos a los elementos o compuestos de la reacción, ya sean tantos reactivos o productos. Recuerden, para yo balancear, ¿qué me dice balanceo? Igualar. Entonces, yo tengo que tener el mismo número en cada tipo de átomo del lado de la flecha, en cualquiera de estos. Para igualar debemos seguir un orden. Este orden es primero los metales, después los no metales o aniones que se mantengan a lo largo de la reacción. Tercero, el hidrógeno y cuarto, el oxígeno. Recuerden que, por ejemplo, en matemática o en física tenemos la ley de que primero se resuelve entre paréntesis, luego va multiplicación, división, suma y resta. En este caso también tenemos para la igualación metales, no metales o aniones, hidrógenos y oxígenos. Ya así vamos a tener esta igualdad. Ahora, chicos, si ustedes necesitan tomarle captura o anotar en algún momento, pues lo pueden encontrar en el material de trabajo o también aquí en este momento que yo les estoy dando para que tomen captura y tengan a su lado cómo podemos igualar la ecuación para que no se les olvide. Pueden anotarlo en cualquier lado, también sacar la impresión, no habría ningún problema. El balanceo por la siguiente ecuación dice que tenemos KClO3 y al otro lado de la flecha tenemos KCl más O2. Paso número uno. Si el número de los metales del lado izquierdo no es igual al del lado derecho, debemos agregar un coeficiente estequiométrico para que cumpla la igualdad. El número del potasio de la izquierda es uno, es igual que el de la derecha que es uno. Potasio, potasio uno, y esto sí está bien. Paso número 2.
si el número de los no metales o aniones del lado izquierdo es diferente al del lado derecho, debemos agregar un coeficiente estequiométrico para cumplir esa igualdad. Por ejemplo, el cloro del lado izquierdo es 1, es igual que el del lado derecho porque también tengo solo 1. Hasta ahí está súper bien. El paso número 3, si el número del oxígeno del lado izquierdo es igual al del lado derecho, debemos agregar un coeficiente estequiométrico para que cumpla esta igualdad. El número de oxígeno del lado izquierdo es 3 y en diferencia del otro lado es 2. ¿Qué yo hago aquí? Por lo que agregamos un coeficiente estequiométrico. Hay que tener presente que al agregar coeficientes del oxígeno afecta a todo el proceso, de modo que debemos repetir el paso número 1 y número 2. En este caso, tenemos 2 KClO3, 2 KCl más 3O2. Recuerden esto para igualar. Tenemos 2, 2 y tenemos 3, 3 en el oxígeno. Paso número 4. Si el número de hidrógenos del lado izquierdo es igual al lado derecho, debemos agregar un coeficiente estequiómetro para que cumpla en la igualdad. En este ejercicio no aplicamos este paso. Paso número 5. Comprendemos que la ecuación balanceada ha revisado qué tipo y número de elementos sean los mismos de lado y lado. Reactivos productos, reactivos potasio, cloro y oxígeno. Potasio, cloro y oxígeno. Tenemos en el potasio 2, 2, en el cloro 2, 2, en el oxígeno 6, 6. ¿Ya? El clorato de potasio es un químico muy peligroso que se usa para la elaboración de explosivos por su facilidad para producir oxígeno. Ya eso tomen bastante en cuenta, no es algo nomás así simple. Tenemos otro ejemplo. Dice que balanceemos la siguiente ecuación. C2H6 más O2. Al lado derecho de la flecha encontramos que tenemos CO2 más H2O. Permítame un momentito, por favor. Solo porque saludas a todo el que entra. Ya. Tenemos que para la resolución de este ejercicio debemos de emplear los pasos anteriores descritos. La diferencia es que el carbono y el hidrógeno aparecen en una sola vez en cada lado de la ecuación y que el oxígeno aparece en dos compuestos del lado derecho. Paso número 1. Primero el carbono. Tenemos C2H6 más O2. Entonces aquí igualamos 2CO2 más H2O. Paso 2 no aplica porque en este caso ya tenemos la igualación. Paso 3, COH6 más O2. 2CO2 más 3H2O. Igualamos el hidrógeno. Paso 4, hay dos oxígenos en el lado izquierdo. En el lado derecho hay 7 oxígenos. 4 provenientes del CO2 y 3 provenientes del H2O. Al no haber un número entero que multiplicado por 2 nos dé 7, procedemos a multiplicar al lado izquierdo por 7 medios. C2, H6 más 7 medios O2, 2 CO2 más 3 H2O. Tenemos el paso número 41. Solamente en estos casos, cuando hay, perdón, 4.1, hay una fracción o decimal en la ecuación balanceada, debemos transformar a este número o número entero. Tenemos que multiplicar por 2 para que los oxígenos del lado izquierdo sean un número entero, pero si se multiplica por un factor o un coeficiente estequiométrico de la ecuación, tenemos que multiplicar a todos los coeficientes de la ecuación por dicho factor. Tenemos 2C2H6 más 7O2 y al lado derecho es 4CO2 más 6H2O. El paso número 5 es que comprobemos la ecuación esté balanceada, revisando que el tipo y el número de elementos sean los mismos de cada lado. Tenemos reactivos y productos. Los reactivos tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono 4, hidrógeno 12, oxígeno 14, oxígeno 14. Está totalmente balanceada siguiendo los pasos. Es una reacción química en la que, en que participan unos reactivos de combustible como el metano, eteno y propano, en presencia del oxígeno no molecular para generar dióxido de carbono y agua. Además, se desprende gran cantidad de energía en forma de calor o también se puede reflejar en forma de luz. Vamos a ver lo que es la estequiometría de reacciones. Dame un momentito, por favor.
La estequiometría de reacciones es donde podemos clasificar según los diversos criterios, entre ellos reorganización de átomos que intervienen en en el mecanismo de de la desencadena, entre los principales que se encuentran. A, pensar que en estequiometría es como preparar un pastel. Para hacer un pastel necesitamos tanto huevos, harinas, levadura, leche, chocolate, huevos, ya había dicho huevos, por ejemplo, azúcar y muchas cosas más. Pero no importa qué tan buenos sean los ingredientes, sino cómo los vas a combinar, en qué cantidad exacta para que quede totalmente sabroso el pastel. Al combinarlos en las proporciones adecuadas, obtendremos un buen producto. En cambio, si ponemos, por ejemplo, demasiada azúcar o demasiada sal, porque llevan los dos, o le ponemos demasiado huevo o le ponemos demasiada harina, ¿qué pasará con el pastel? Pues no saldría un producto bueno. Ya simplemente saldría muy dulce o saldría demasiado soposo o saldría demasiado líquido que se vaya a caer el pastel o alguna situación. Así que es como hacer un pastel, debemos tener la cantidad exacta de cada integrante que vas a llevar este compuesto. Una reacción química es un proceso en el cual una sustancia debe desaparecer para formar una o más sustancias nuevas, mientras que las ecuaciones químicas son el modo de representar las relaciones químicas. Veamos el otro paso de la estequiometría. Ya. Aquí está el ejemplo del pastelito. Nos dice que, sin embargo, si no ponemos las proporciones y mezclamos los ingredientes de forma indiferente, podríamos terminar en esto. Ya, como podemos observar, está a mitad. Entonces, eso es lo que pasaría en un compuesto también. La estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en reacciones químicas. Tenemos la estequiometría de A y B, donde los moles de A también tienen una estequiometría con los moles de B. Lo mismo ocurre en las reacciones químicas mientras esté balanceada la ecuación. Podremos calcular las proporciones adecuadas entre reactivos para producir un producto de calidad. Podemos observar el pastel de arriba con el de abajo y recordemos que si no hacemos bien, puede quedar mal este pastelito. Lo mismo pasa con la estequiometría en química. Para saber estequiometría solamente debemos conocer la ruta de procedimiento, donde la sustancia A es el dato inicial y la sustancia B es a dónde queremos llegar. Tenemos aquí un pequeño cuadradito donde nos indica cómo será. Tenemos moles de sustancias de A y moles de sustancias B. Todo inicia por los gramos de sustancia o los gramos de sustancia tanto A como B. Usar un peso de A, usar Avogadros y las moléculas de sustancia de A. Tenemos los gramos de la sustancia B, donde tenemos que usar un peso de B en las moles de sustancia B. Y en las moles de sustancia B, usar Avogadros en las moles de sustancia B. Los moles de sustancia A usan una relación entre A y B para las moles de sustancia B. Cada cuadro representa un tipo de unidad, por ejemplo, gramos de sustancia A moles de sustancia B. En el cuadro es una ayuda didáctica que sirve para hacer transformaciones entre niveles de unidades, para pasar de una unidad de recuadro a la de la siguiente. La operación que debemos realizar está escrita sobre la flecha. Por ejemplo, para pasar de gramos de un elemento químico a cualquiera de a moles de contenidas en esa masa, debemos de emplear el dato de peso atómico registrado en la tabla periódica. Una mol, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Veamos un ejemplo. Dado la siguiente reacción 2C más O2, 2CO, transformaremos 70 gramos de O2 a moles de CO. Comprobemos que el dato inicial esté al inicio del ejercicio conversión. Para llegar a moles de B, debemos pasar primero a gramos de a moles de A usando el peso de tabla periódica de A y luego usando la relación entre O2, 1 y CO2. Podremos transformar de moles a moles de B. 70 gramos de O2 por una mol de O2 sobre 32 gramos de O2. ¿Ya? Por 2 moles de CO sobre una mol de O2. Se va la mol de O2, se va el gramo de O2 y lo que haríamos es multiplicar 70 por 1 y dividir para 32. Ahora acá, 2 dividido para 1 a 2. Entonces quedaría 2.
Al momento que yo aquí ya divido los 70 dividido para 32, multiplicaría por las 2 moles y me saldría 438 moles de CO. Recuerden que yo lo que aquí necesito, moles de CO, porque es lo que me está pidiendo, moles de CO, ¿ya? En cambio, si me dijera moles de oxígeno, pues ahora tendría que hacer diferente. Para comprobar que la conversión está bien realizada, debemos simplificar todas las unidades. Con base en la siguiente ecuación, tenemos otro ejemplo para realizarlo. C81 más 4Cl 2 gramos. Al otro lado derecho, 4S2Cl2I. Determinemos con 7 moles de Cl2 cuántas moles de C2Cl2 se van a producir. La sustancia A en este caso serían los 7 moles de Cl2. Para llegar a las moles de C2Cl2, debemos pasar de moles de C2Cl2 y de ahí a moles de C2Cl2. Tenemos 7 moles de Cl2 por 4 moles de C2Cl2 sobre 4 moles de Cl2 por 6.023 por 10 a la 23 moléculas de C2Cl2 sobre una mol de C2Cl2. ¿Qué pasaría aquí? La misma situación, se van las moles de Cl2, moles de Cl2, tenemos las moles de C2Sl2 y una mol de C2Sl2. Entonces, aquí teníamos que multiplicar, perdón, pueden dividir o multiplicar en este caso. Yo voy a multiplicar este por el de acá y de ahí voy a dividir. Ahora también voy aquí a multiplicar con el resultado de aquí con el resultado de acá y me saldría 4.21 por 10 a la 24 moles de C2Sl2. Para que se produzca 6.20 por 10 a la 15 moléculas de C2Cl2, ¿cuántos gramos de Cl2 se deberían consumir? La sustancia A en este caso son las 6.20 por 10 a la 15 moléculas de C2Cl2. En primer lugar, debemos convertir a moles de C2Cl2, después convertir a moles de Cl2 y finalmente transformar a gramos de Cl2. Tenemos 6.20 por 10 a la 15 moléculas de S2Cl2 por 6.023 por una mol de C2Cl2 sobre 6.023 por 10 a la 23 moles de C2Cl2 por 4 moles de Cl2 sobre 4 moles de C2 de Cl2 por 70 gramos de Cl2 sobre una mol de Cl2. Hago lo mismo, ¿no? Se me va estas moléculas de de moléculas de C2. Aquí también se me va aquí, aquí también, y aquí por último mis moles de Cl2, pues se me va con esta de acá que tengo. ¿Ya? Me quedaría 6.20 por 10 a la 15 por una mol por 6.023 por 10 a la 23 por 4 sobre 4 por 70 gramos de Cl2 por uno. Aquí 6.20 por 10 a la 15 por uno 6.10 por 10 a la 15 o también 1 dividido para 6.023 6.023. Dividimos este con este y me quedaría el primer resultado de la primera operación. Vamos con el segundo, que aquí solo tendría que dividir 4 dividido por uno a uno. Aquí me quedaría uno. Ahora aquí también tengo que dividir, aquí me quedaría a 70. ¿Qué hago aquí? Multiplicar todos los resultados y me saldría 7.20 por 10 a la menos 7 gramos de Cl2. Eso es lo que yo haría en esta ecuación y por eso me sale esa ecuación. Recuerden bien poner cada uno de para la transformación y así se le haría mucho más fácil a cada uno realizar la transformación. Pasos estequiométricos. Primero, permítanme un momentito. Ya. Primero, ajustar la ecuación química. Luego, calcular el peso molecular o la fórmula de cada compuesto. Convertir la masa a moles. Usar la ecuación química para obtener los datos necesarios y reconvertir los moles a masa si se requiere. Los reactivos limitantes y reactivos en exceso. Cuando ocurre una reacción química, generalmente los reactivos no están presentes en la misma cantidad estequiométricas. Están en diferentes proporciones que las que indican las ecuaciones balanceadas. Industrialmente se busca que el reactivo más costoso se consuma en su totalidad para producir el producto deseado.
necesariamente un reactivo. Deben estar en exceso y en consecuencia una parte de esto sobrará al final de la reacción. Una reacción se va a detener cuando se consuma el reactivo que esté en menos cantidad. El procedimiento teórico para trabajar sería con reactivos en exceso sería la siguiente. Para determinar cuál es un reactivo en exceso debemos seguir los siguientes pasos. Calcular el número de moles de las sustancias dadas. Hallamos la relación entre moles. Comprobamos esta relación con la relación molar que se deduce de la ecuación ajustada y el reactivo cuyo número de moles sobrepasa el exigido en reactivos en el exceso. Industrialmente se busca que el reactivo más costoso se consuma total, eso ya sabíamos nosotros. El reactivo limitante es el que consume por completo y limita la reacción, porque al terminar la reacción concluye en este reactivo que produce menor cantidad de producto. El reactivo en exceso es el con el que ingresa mayor proporción, por lo tanto queda como sobrante el final de la reacción. El reactivo al exceso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más un reactivo B limitante que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el producto de AB formado y reactivo A excedente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese es el resultante de un reactivo A con el reactivo B limitante. De manera análoga, si tenemos 6 boletos para entrar a un concierto entre 10 personas, 4 personas quedarían sin boleto, mientras que las 6 personas van a entrar al concierto. En este ejemplo tenemos 4 personas en exceso y los boletos son los que, al estar menor cantidad, limitan la entrada de estas personas. Lo mismo pasa con los reactivos a excedente y el reactivo B limitante. Entonces, hay solo 2, 4, 6 entradas y tengo aquí para 6 personas, pero como yo tengo más, este es mi limitante. ¿Ya? Eso es lo que nos explica en este reactivo del excedente ilimitante. Eso es con respecto al día de hoy lo que yo les puedo acotar, chicos, esperando que tengan una excelente semana, que hayan entendido y comprendido de mejor manera cada uno de estos temas, que no se les haya complicado, cualquier duda, cualquier pregunta, me la hacen saber. Y si no, pues chicos, por favor, realizar con tiempo las actividades y estudiar para las próximas pruebas. Que tengan un excelente inicio de semana y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos.